A ver, estamos con Rafael Chacho Hidalgo y Chacho, la economía, ¿por qué se está enfriando, hermanos? Hemos visto reportes en las últimas semanas de la cantidad de dinero que le aprobaron en los sendos presupuestos, una y otra vez, diversas comisiones de presupuesto al gobierno de PPK, al gobierno del propio Vizcarra, con Salvador Solar, con Villanueva. Inclusive en los últimos 5 años, según un informe editorial del Comercio, se han devuelto 23.000 millones de soles al fisco por presupuestos no ejecutados. ¿Realmente ha habido obstrucción en el plano económico? Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días, Philip. Realmente me sorprende las declaraciones del presidente de la República cuando habla de obstrucción. Todos los que más o menos conocemos el tejimaneje del área económica, hemos visto que el Congreso de la República ha aprobado todo lo que ha enviado el Ejecutivo. Es más, incluso no han revisado ni siquiera las famosas emisiones de bonos. Los presidentes de la Comisión de Presupuesto han dejado y han aprobado este alegre endeudamiento que ahora tiene el presidente, que bueno, es ahora algo, te voy a preguntar por eso, pero me gustaría que le expliques a la gente cómo es que la ley de presupuesto es la ley más importante para gobernar y cómo es que el gobierno central tiene parte del presupuesto, explícale eso a la gente, otra parte la tienen los gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo se reparte el presupuesto de la República y quién está obligado a hacer qué con la plata? ¿Cómo es posible que la devuelvan? Más o menos, para no hablar de cifras, digamos, que no conocemos, porque casi siempre el presupuesto tiene el mismo tamaño, porque está referido a lo que recaudamos, a lo que emitimos en sol. Entonces, más o menos el presupuesto tiene 20 partes, ¿ya? 20 partes, digamos. De esas 20 partes, 10 partes son gasto corriente, después hay 5 partes, pues cada vez crece más el pago de deuda y otras transferencias, pero 5 partes están referidas a las obras. De esas 5, de ese universo que está referido a las obras, cada vez los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen más injerencia, o sea, en todos los gobiernos del mundo, la ley de presupuesto va al Ejecutivo, al Congreso, y es el Congreso el que más o menos tamiza y va tratando de establecer criterios racionales. Por ejemplo, no sé cómo ha pasado tanto gasto en consultoría, en publicidad estatal, pero hay números gruesos que no se pueden bajar, digamos, el pago de jubilados, el pago de empleados, el gasto de bienes y servicios. Pero en lo referido a las obras sí hay un criterio más o menos, hay una primera selección por parte del Ejecutivo, va al Congreso y los congresistas con algún derecho tratan de establecer qué obra es prioridad para su región. Sin embargo, hay una acusación, yo creo que más que acusación, hay un libro que ha salido de Carranza, el ministro del gobierno aprista, que dice que siempre hay un criterio de libre albedrío que vendría a ser algo así como 800 millones de soles, que es una pecata minuta, pues son 3 alcaldías, 4 postas, 5 comisarías, que quizás el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Comisión de Presupuestos tratan de jalar agua para su molino. Eso existe en todo el mundo, en Argentina, en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos. Pero precisamente la labor de representación del parlamentario en la Comisión de Presupuestos es quiero tal puente, quiero tal carretera. No debería ser. Quizás aprovechan que están en ese momento tapizando y dicen, oye, no te olvides del Cusco, tengo la universidad parada, hay este hospital que está inconcluso, y trata de empujar las obras de su región. Ese es un criterio, digamos, hasta lógico, racional, para eso lo eligieron, para eso no todos llegan a ser presidente de la Comisión de Presupuestos. Sin embargo, lo criticable es que esa ya es la otra derivada, la otra conclusión, que el congresista pueda pedir algún grado de dinero ilícito al constructor de la obra, pero esa es otra cosa. Exacto. Eso se tiene que investigar, pero no
que el congresista haya empujado, digamos, la construcción pues de zanjas en su localidad, eso no, pues, ¿con qué criterio se va a investigar, no? A ver, el tema es el siguiente. Todo esto se tiñe de sangre y apesta a heces cuando nos enteramos por el tema de Kenji, de Bienvenido, la barbaridad que hace Tito Borea, la barbaridad que hace Tito Borea, un hombre de leyes, por Dios, un hombre con un prestigio. El ministro... La barbaridad que hace el ministro Yufra cuando le dice a Kenji y a sus Avengers, ¿cómo es la véngase para acá, como es la nuestra, vamos a decir que hay un 5%, o sea, para que la cuando gente hablan entienda. Ya de pagos ilícitos a cargo del constructor que le hace la obra, pero estamos hablando de obras pequeñas, ¿ah? Ya está bien, pues. Ya, también eso se pena, pero hay que demostrar, no por el hecho de que un congresista haya promocionado, promovido obra para su región, eso significa un delito. No, pues eso ya creo que se está exagerando, ¿no? A ver, son 8 de la mañana con 21. El tema de la devolución, una de las cosas que estoy citando, repito, porque no me gusta agarrarme la chamba ajena, ¿no? El Grupo del Comercio tiene una situación muy extraña, ¿no? Ellos le dan voz, alientan el tema del adelanto de las elecciones, del cambio de las leyes, porque le dan voz a todos estos señores. Bueno, lo que está claro que es una guerra abierta de los medios contra los congresistas, porque sacaron la ley lo que impedía la publicidad estatal. Desde ahí, desde hace 2 años, hay una guerra. Correcto. Yo me quiero olvidar de campo abierto. De las motivaciones. Yo voy a los hechos. Pero si en su línea editorial del decano del comercio que maneja JJ Garrido Keklin, que no creo que sea una persona ignorante en cuanto a temas económicos, ¿correcto? A ver, si él mismo dice que el presupuesto de la República en los últimos 20 años, el presupuesto para obras es 8 veces más, es decir, el Perú es un país que ya no es pobre, lo argumenta. Solamente en la reconstrucción del norte no se han ejecutado 23.000 millones. Habla de que en los últimos 5 años se han devuelto 23.000. Después, en los interiores del día domingo, en donde supuestamente se trabaja toda la semana para poner un informe, está la infografía de lo que le aprobó Cecilia Chacón, lo que le ha aprobado Percy Alcalá, lo que le ha aprobado creo que el segundo Tapia, que ha sido el otro presidente de la Comisión de Presupuesto. Es decir, dinero como cancha para además de la PCM, ¿no es cierto? Dinero para educación, dinero para salud, dinero para infraestructura, dinero para el interior. Entonces, ¿cómo, chacho, se puede argumentar de una obstrucción cuando el propio Torne, Oliva, antes de ayer, dice que no le están obstruyendo? Entonces, ¿a qué se refiere la obstrucción? No, a nada, porque es una práctica común, lícita, que utilizan casi todos los ministros de Economía del mundo, acuden a su Congreso para negociar o tramitar o gestionar, como le llame la ley de presupuesto. Y bueno, digamos, el ministro de Economía de España llega y el representante de Sevilla le dice, mira, no se ha terminado este puente. Sucede, eso es la práctica común. Lo que sí hay que castigar, criticar, es que haya detrás de eso un pago ilegal o de alguna empresa interesada en esa obra. Pero lo correcto es que esa obra se licite, lo correcto es que se realicen las obras. Y lo más importante, esas obras son el 0.3% del presupuesto. Estamos hablando de cantidades mínimas de obras, digamos, que no son significativas porque casi siempre tienen ámbito municipal, ¿no? Que están referidas al municipio, digamos, de Moyobamba, al municipio de Ollón. Son obras que realmente no tienen, digamos, una importancia económica ahora de mucho calado, ¿no? A ver, si la gente no va a entender esto, pero yo quiero que tú se lo traduzcas. ¿Cómo es que si devolvemos billete, se ha subido el presupuesto, si ya no somos pobres, si ya no tenemos plata, cómo es que nos hemos endeudado más? Por sentido común, muchachos, si me sobra plata, no me endeudo, gasto lo que tengo. Se decía cuando recién entra PPK, Torne y Zavala, que estaban reperfilando deuda, hasta donde yo entiendo, como pasa con las tarjetas de crédito. Si yo debo tarjeta de crédito, me va a un banco y me dice, oye, te compro la deuda para bajar el interés y reperfilar la deuda, pero es esa deuda más barata. ¿Por qué el Perú debe más? O sea, esa parte no entiendo. Debería deber menos. Se ha reperfilado la deuda precisamente para ello. Efectivamente, es algo que no entiendo. Ojalá que escribí una columna de opinión,
Ojalá que el Contralor de la República sirva explicar. Cuando entró PPK debíamos 42.000 millones de dólares, digamos 42, ahora debemos cerca 60. Ha crecido la deuda como 18 puntos, 18.000, 17.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que la deuda haya subido tanto si en ese mismo periodo hemos pagado 20.000 millones de dólares? O sea, a pesar de que pagamos una cantidad importante, la deuda no baja, sino sube. A ver, imaginemos el Perú como una empresa, ¿correcto? Claro. Entonces, en una empresa... O una familia, digamos. No, pero para el sentido común de la gente, una empresa, tus activos son tu plata, tus inmuebles, tus materiales, tus equipos, tus cuentas por cobrar, tus existencias, ¿no es cierto? Y tu pasivo es tu deuda, la de corto plazo y la de largo plazo. A ver, si tú, la familia Perú, supuestamente debe más que antes de ayer. Hace 3 años, digamos. Hace 3 años. Voy a utilizar una vulgaridad de repente para ti, pero explícame. En teoría, si la plata la tengo en pura deuda o la plata la tengo en obras, porque yo me endeudo para hacer algo, o me lo he gastado en gasto corriente, o me lo he gastado haciendo una interoceánica, un gasoducto, un aeropuerto, porque resulta que Petroperú la semana pasada decía que iba a reconocer, el Estado una deuda de 1.000 millones de dólares de Petroperú. Entonces, en buen romance, ¿qué se ha hecho con la plata? ¿Por qué debemos más si tenemos, por dar un ejemplo, la pinche brecha de infraestructura, Chacho, que cada vez es más grande? Cada vez el número se hace más grande. Para no confundir con números, una primera afirmación. Casi el 80% de todo lo que se tomó para deuda, digamos Vizcarra y PPK, lo han utilizado en gasto corriente, lo que es un sacrilegio, porque cualquier familia no entenderá que no puede utilizar la tarjeta de crédito para diversiones, para gastos, para el día a día, para comida. El crédito se tiene que utilizar para comprar muebles, para comprar un televisor, un carro, un departamento, o en el caso de una fábrica para comprar una máquina o una planta, o en el caso de un gobierno para hacer puentes, obras. Y solo el 20%, o sea, la quinta parte de lo que nos hemos deudado, se ha utilizado para hacer obras. Esa es una primera reflexión. Otra segunda, cuando hace un año veníamos, o hace 2 años conversábamos, ¿te acuerdas que decían los ministros de Economía, el ministro Torne, el ministro Zavala, la ministra Cooper, el ministro Oliva ahora, que estaban haciendo unas operaciones que llamaban administración de deuda, que decían, vamos a emitir deuda por 40.000 millones de soles para cambiarla por dólares, ¿no? Me parecía razonable para evitar que la devaluación haga que la deuda crezca. Sin embargo, cuando uno mira la tabla, la deuda en soles sí ha crecido 50.000 millones, pero la deuda en dólares, que supuestamente se iba a bajar, ha permanecido casi inalterable. Ya. Otra pregunta. Esa magia no entiendo. Ya. Tenme paciencia, ¿ya? Lo que yo he aprendido de todos los economistas es, cuando ganas en soles, endeudate en soles. Solo si ganas en dólares, te endeudas en dólares, porque hay un tema que se llama riesgo cambiario. Claro. Entonces, si tú eres tan loco de ganar en soles... funcionario de banco. Si eres tan loco... Pero es que esto sirve para la economía del popular, un pechacho. Si tú ganas en soles y te compras un carro en dólares, como Quique, que dicho sea de paso, ha asesinado al mítico Nissan del 92, el cual envidia Valdivia y tu tambor. Entonces, Quique no va a ser tan loco que ganando en soles se va a endeudar en dólares, porque el dólar ha subido ahorita. Ya está en 3.40 y hace un año estaba en 3.28. Entonces, ¿qué ha pasado con el Perú a ese respecto? ¿Debemos dólares los mismos, pero se ha disparado el precio del dólar? No, se hizo bien. Los ministros decían, para evitar estos problemas, vamos a emitir soles y compramos la deuda en dólares, como sucede en una tarjeta, que entiendan. Yeah. Sin embargo, cuando uno mira qué ha pasado con el saldo de la deuda,
ve que sí, han emitido bonos en soles por 55.000, bueno, 80.000 millones, pero como se ha pagado queda 55.000 millones, esa partida ha subido. Entonces lo lógico era esperar que la deuda en dólares, que se estaba intercambiando bonos en soles por bonos, caiga, pero se ve que ha caído 1.000 millones de dólares. Entonces, eso lo tiene que explicar, creo, el ministro de Economía, Carlos Oliva, que es un economista de, digamos, de experiencia. Ha sido viceministro, dicho sea de paso, ha sido viceministro del gobierno de Antumala, en donde nos fue muy mal en la economía, y a mí me extraña que el señor Segura salga, hay veces, a dar clases de economía, cuando el Perú precisamente se comenzó a enfriar bajo su égida y la del propio Castilla, que dicho sea de paso nadie sabe dónde está, el tipo se ha borrado. O con el señor Segura, a veces, yo creo que es un economista que tiene bastante experiencia, explica problemas que ellos o él mismo los ha generado, como el de la línea 2, el gasoducto, el de Chinchero. Pero por eso me pues explico, te digo, Chacho, o sea, la refinería de Talara, cómo se han podido hacer estas barbaridades cuando ellos fueron los que aprobaron estos elefantes blancos. Así como se dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones, mire el infierno del Perú. Solamente unas llamaradas del infierno. La interoceánica no se debió haber hecho y todo el mundo decía que se haga, hasta la Universidad del Pacífico. Y la interoceánica haciendo una carreterita normal, 1.200, 1.300 millones de dólares. No la barbaridad que se hizo, que nos va a costar a la hora de la hora con mantenimiento y todo, según tu ahijado Waldo Mariate, unos 6.500, 7.000 millones de dólares en el tiempo. Tienes el gasoducto, que dicho sea paso, ahorita vamos a conversar al respecto. Sobre la deuda, ¿no? Quería justo referirme a eso. El gasoducto, Graña dice que va a hundir a Humala y Nadín. Eso haría que el gasoducto revierta a nuestra propiedad y nos ahorraría un contencioso. Pero también tengo mis reparos en esta noticia. Está bien, pero ya estamos hablando ahí de 2.000 millones. La refinería, overjoleada y robando 1.700 millones. Va a costar 4.000 más. Lo que le quiero decir a la gente... Va a costar 6.000. Ya por eso pues te digo, 4.000 y pico. O sea, suma 3 obras. No le están sumando los intereses. No, pero por eso te digo, a ojo de buen cubero, lo que la señora acaba de estar escuchando, lo que el pata que limpia las tabas se da cuenta, es que así, tac, tac, hemos sumado 15.000 millones de dólares en locuras que no debíamos haber gastado. Y la gente dice, los comunistas del Perú dicen, el sistema ha fallado, la corrupción nos ha matado, pero la corrupción ha sido muchas veces de izquierda o de derecha. Yo sigo pensando que no es que haya fallado el sistema, han fallado las personas que operan el sistema. Y yo siempre lo grafico así. Tú sabes manejar un carro, Chacho, pero si yo te siento en un Fórmula 1 con las justas entras, no lo sabes prender, pero no lo sabes maniobrar. Funcionarios que más o menos ocupan los principales puestos del Estado, digamos, BCR, Ministerio de Economía, tienen experiencia. Pero lo que pasa que se dejan presionar por el gobierno de turno, por algún otro interés. La coima, pues, Chacho. Yo quería referirme a esta operación de, antes que se pase lo de Petroperú, porque quiere trasladar la deuda al Estado peruano. Ya declaró el presidente Carlos Paredes varias veces. Lo que está tratando de trasladar son 2.000 millones de dólares de bonos de Petroperú, que creo que esa es su intención, que sería otra emisión de bonos famosos de este intercambio por soles. Ahorita he visto que este señor Paredes, al cual no conozco, no tengo nada en contra del señor Paredes, estaba a ir a un conversatorio de inversión pública. Yo no entiendo cómo alguna persona con 2 dedos de frente puede haber asumido la responsabilidad de ser presidente de Petroperú frente al desaguisado de la refinería de Talara. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Son 8 de la mañana con 39. Tú sabes que antes teníamos una sección con Quique Bravo Prado que era muy, muy querida en la radio cuando estábamos tanto en Deportes. En Capital como en Exitosa, que era el significado de las palabras. Porque hay palabras que uno muchas veces utiliza que no sabe de dónde vienen. No viene. A ver, dime. ¿Cuál? El cachuelo. El cachuelo. Tu viejo, cuando tú lo picabas a tu viejo, y decía, oye, le decía a tu vieja, ya me tienes hinchado. Oye, compadre, búscate un cachuelo. No, mi viejo me dejaba cachuelear, pero
Eras bravo con la propina, pero sí te hacía trabajar. Oye, ahora los chicos para ganarse algo han aprendido a lavar un carro, ¿no? yo me acuerdo que yo de chico, yo estaba que fregaba y fregaba y fregaba porque le quería más propina y tal. Y un día agarro con mis patas del barrio 4 baldes, unos trapos y me voy a lavar carros. Y me voy a lavar carros y comenzamos, la gente lo tomaba como gracia, que éramos chicos de la hora que tocábamos la puerta y lavábamos el carro, lo lavábamos pésimo y mal, yo tendría pues 7, 8 años. Y mi viejo me ve. Entonces mi viejo va, se molesta con mi mamá y le dice, oye, lo acabo de ver, estás loco, que está, ¿cómo se llama? Lavando carros. Está O sea, ¿qué va a decir la cachueleando. gente? Y mi mamá le dice, pero tú no le dijiste que se busca un cachuelo, es lo que está haciendo. Entonces mi viejo Lógico. me sentó y me dijo que era peligroso lo que estaba haciendo. Estamos en época de sendero luminoso, esa época media complicada, salir de noche. Estabas con pantalones cortos, ¿no? Chibolín, 8 años, 9 años. años. O sea, la situación era brava, inseguridad, pero era un cachuelo. ¿De dónde viene Quique Bravo Prado la palabra cachuelo, mientras que Chacho me dice por qué el peruano se está cachueleando? Bueno, efectivamente, es una triste realidad. Vamos a hablar ahora de el frío económico. Hay un ministro, Carlos Oliva, que no puede salir del frío, parece. Y estas son las cifras. Según una encuesta de Pulso Perú, el 70% de los peruanos siente que el sueldo no está alcanzando. Es una encuesta incluso referida a otra similar en el mes anterior y ve que cada vez va creciendo la población que sufre angustias porque no alcanza el sueldo. Y mira, en la nota que sale, no sé si ahí tienes la gestión del día de ayer en portada, sale en chiquito, luego que hablamos de esta cuestión del cachuelo, sale en chiquitito, no sé si has visto la portada. El endeudamiento. Que sube el endeudamiento y baja el ahorro. Claro. Eso me lo puedes poner en... Claro, entonces, ¿qué recorre? ¿A dónde recurre la persona que no le alcanza para el sueldo? Acurre al cachuelo, que eso vamos a hablar en un ratito, o en el peor de los casos recurre a lo que está recurriendo Vizcarra, al endeudamiento, y eso es malo, porque se forma una pelota de nieve, cada vez son mayores las obligaciones en intereses, ¿no? A ver, el cachuelo más común y más entendible es el taxeo. El taxeo. Agarras, te compras tu calcomanía que dice taxi, lengüetazo, plac, y comienzas Ahora a es taxear. más complicado. Yo me acuerdo que en mi época de estudiante tú ponías, sobre todo en Navidad, en Año Nuevo te pagaban 2 veces. Entonces tú hacías la patria, hacías la Navidad un día trabajando en la noche, salías a las 6 de la tarde, taxiabas hasta las 7 de la mañana y realmente conseguías Y no sé si una te has bolsa dado- para comprar regalos a toda la familia, el pavo. No Realmente sé si tú te has dado cuenta porque tú andas en tu Mercedes 320. No, yo tenía un Toyota Corona que era un extraordinario carro. ¿Ah? Pero no sé si te das cuenta que ahora con lo del pico y placa hay mucho más gente que cachuelea y hay mucho más taxis en la calle. ¿Por qué? Porque al no haber un eficiente aparato de transporte público, la gente ha tomado por el taxi. Dicho esto, siendo las 8:43, que la voz que sana, que salva, que cura, que viene otra vez, Quique Bravo A Prado ver. nos cuente, ¿de dónde viene la palabra cachuelo, Quique? ¿De dónde Esa, viene? el ahijado de Marta Hildebrand. Ahijado. Ahijado. Ahijado micio, pero ahijado. Buenos sí. días, Chacho, buenos días. Cachuelo, según la RAE, peste leósteo, fisóstomo, de unos 8 centímetros de largo, color azulado por el lomo y blanco amarillento por el vientre, con 2 barbillas en los extremos de la boca, aletas pintadas de puntos pardos y cola ahorquillada que abunda en los ríos de la mitad meridional de España y posee una carne fina y apreciada. O sea, Y ese es como además- un bagre. Eso, Azul. eso no es el cachuelo que nos aboca. No, No. porque además la RAE le da un nuevo significado. Ya parece A que ver. es nuevo. En Perú, trabajo eventual de poca remuneración. Entonces nos vamos al diccionario de peruanismos y cachuelo, cachuelear, es parte de la jerga peruana muy usada frecuentemente en lo que al ámbito laboral se refiere a fin de expresar que una persona se dedica a trabajos temporales que le generan ingresos. Mira, lo significativo de esta encuesta, que quienes sienten, para hablar en jerga, quienes están sintiendo la pegada de este enfriamiento. Los sectores C y D, digamos, los sectores La Victoria, en Lima sobre todo, Barrios Altos, Los Olivos y en general en toda la zona periférica de la Gran Lima. Y sobre todo los muchachones como tú, digamos, a partir de los 55 Ay, ay, ay. hasta los 70 años, tienen que recurrir a estas circunstancias para poder
de nuevamente otra jerga, parar la olla, ¿no? Parar la olla se está haciendo cada vez más complicado para los peruanos por este gobierno incapaz, que en su incapacidad llamó a adelanto de elecciones, con lo que ha complicado aún más la situación, ¿no? A ver, son 8 de la mañana con 45, pero dame buenas noticias con respecto a las paltas, las uvas y los mangos. Cuando tú me hablas de paltas y de mangos, yo al toque craneo y pienso en Piura, ¿ya? Y cuando me hablas de mangos, yo Piura. digo de los mangos, de la pulpa de mango congelada, que es una delicia y que se exporta ya producido. Pero también cuando me hablas de uvas, yo pienso inmediatamente en Ica, donde hay empleo pleno. ¿Esa construcción mental está así? ¿Realmente Piura e Ica son los reyes de la agroexportación en el Perú? Efectivamente, Piura, Ica y bueno, La Libertad, ¿no? No te olvides de Chavimochiqui, que es un emporio de riqueza. En general, todos los grandes proyectos agroindustriales, los proyectos acuíferos con salvedad de Ica, que como sabemos el agua viene de pozo, han creado una situación de riqueza y de ventaja para el Perú, sobre todo por el clima. Y las cifras son sorprendentes. Hay un crecimiento de casi 20% en la producción de paltas frescas, 20% y de exportación, de uvas y mangos. Bueno, en mangos estamos tas con tas, en espárragos crecemos un poco, pero es bastante significativo. Pero ¿qué está sucediendo? Hay que situarnos en el año y vemos pues que el año 2018 se empezó a recuperar del niño del 2017, o sea que el Perú todavía tiene un potencial, ¿cómo se llama?, controlado. Vamos para arriba en esta situación que crea empleo. Tú sabes, ha sido a Chiclayo, Arequipa, Piura, realmente hay situaciones, riqueza que se traduce en una generación de empleo importante, ¿no? A mí me encanta, hermano, yo soy fanático del pan con palta. Es una maravilla. Yo no sé por qué algunos comen pan con mantequilla. Los chilenos, hay que imitarlos. En esto yo, como tú... ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Bueno, sí, un gusto. Fue el último programa de Sanco Chao, de Chacho. ¿Dónde va a ser velado los restos de Chacho Hidalgo? 8:47. Bueno. Pero comen pan con palta, y en el Perú yo creo que es una costumbre que se debería imitar, porque la palta tiene una virtud, es el omega 3, situación que no tiene la mantequilla, que hasta perjudicial es, porque estamos viendo ahora en los octógonos. Salvo que sea de Pampacolca, la capital nacional de mantequilla, con mi mantequilla no te metas. Es alta en sodio, ¿no? ¿Ya? Y realmente puede complicar a algunas personas de la mediana edad, ¿no? 8 de la mañana con 48. ¿Cómo es esto que las grandes empresas no pasan frío? Yo me voy a poner a pensar en una súper gran empresa, ¿ya? ¿Acaso la empresa más grande del Perú que tiene que ver con el Populorum es Alicorp? Alicorp es la fábrica de las fábricas del papeo del Perú. Claro. Cuéntale a la gente, ¿qué cosa es Alicorp? ¿Cuántas marcas maneja? ¿De qué tamaño es? Y después desázname si tiene que ver Alicorp con esto que las grandes empresas no pasan frío. Claro, era el Grupo Romero, tenía molinos, tenía una fábrica de aceite, Pacífico, ya no me acuerdo el nombre, pero asumió por quiebra al Grupo Nicolini, que era la gran empresa de harinas y en el Perú, ¿no? Y eso se consolidó en una operación a mediados de los 90, difícil operación, porque hubo una inversión grande. Yo recuerdo cuando hacía las notas en Caretas de coyuntura económica, siempre veía... Cuando Caretas pagaba sus sueldos. Siempre pagaba en esa época, no puedo hablar mal, de Enrique Sileri, que descanse para un gran maestro de periodista. Y bueno, siempre mirábamos el pasivo, y era una situación de que decíamos cómo lo va a superar, y para ver el consumo interno, ¿no? Cómo podía pagar la deuda y cómo el consumo todavía no justificaba el pago de deuda. Pero ¿qué produce hoy, para que la gente lo entienda? Todo. ¿Qué produce hoy? Jugos, snacks, los llamados snacks, aceite. En general es la empresa más grande de alimentos, los bocaditos, chocolates. Chocolates, pero además acaban de comprar Intradepco, entonces tienen
pastas de dientes, en general, detergentes. ¿Es la fábrica más grande, la empresa más grande del Perú? Claro, y en eso también genera la visión de estos creadores de riqueza, porque Dionisio Romero, padre, que en ese momento tomó la decisión difícil de comprar Nicolini, ¿no? Porque te estoy diciendo que era una situación complicada. Doble caldo, doble tuco, Nicolini es de la familia. Hasta para el Grupo Romero pudo pagar esa deuda y ahora pues realmente tiene unos números increíbles y esa es la paradoja, ¿no? Estamos viendo que los peruanos, digamos, nuestros vecinos en Lima, tienen que verse en la necesidad de cachuelear para parar la olla y tenemos que las más grandes empresas del Perú, sobre todo las mineras y algunas comercializadoras como esta del grupo Romero, Alicor, tiene un crecimiento de 11%, similar a Inretel, que es la comercializadora del grupo Interbank, que también tiene números en azul, ¿no? Qué increíble. O sea, el granizado, la lluvia helada no está llegando aún a todos los sectores, pero quizás sea dentro de la contradicción una buena noticia, ¿no? Porque todavía se puede arrancar el carro si es que el gobierno se pone de acuerdo con el Congreso para dejarse de estas guerras que no conducen a nada, ¿no? Son 8 de la mañana con 51. La SUNAT, a mí me tiene hinchado, hermano, me fiscaliza mañana, tarde y noche. Dicen que no es persecución política, yo no le creo, me voy a vengar si me hacen un daño, que lo sepa el número 1 de la SUNAT, yo soy mal enemigo, lo voy a perseguir a él, a su familia, a sus hijos, como están muy bien. Porque me están fiscalizando por las puras alberjas hace meses. Y me tienen en salmuera, me han cambiado 3 veces al fiscalizador y me están buscando la razón un tipo que ha pagado impuestos toda su vida. Entonces tiene que conseguir un buen contador, Mi problema no es de contador, mi problema es que yo critico al gobierno. Y acá me vienen a mecer con que no es persecución política. Y no les creo. Bueno, normalmente la SUNAT se ha manejado con criterios de responsabilidad e imparcialidad. Ojalá que no suceda nada. A mí me están buscando la sinrazón hace un buen tiempo. Dicho esto, la SUNAT está en campaña para detectar facturas falsas. Es que lo que me parece loable, ¿no? A ver, espérate. Hoy día que la factura es electrónica, antes era la doble factura, ¿no es cierto? Tú girabas 2, 3, 4, 5 talonarios y facturabas y no había un sustento. Pero ahora son electrónicas. Cuando te refieres a factura falsa, ¿es una factura bamba por el servicio o el producto que se vende y no se vende? ¿O hay invento de facturas en el registro electrónico? Es más difícil ahora, tienes razón, pero a veces tú consumes en algunas otras latitudes y no tienen, o en una bodega y te dan una factura que efectivamente no es electrónica. Pero básicamente está referido en esta campaña a ubicar a aquellas empresas que están facturando sin haber realizado la venta de un material o de un servicio. Están buscando sobre todo a construcción y a servicios financieros, servicios turísticos, servicios de salud, para ver si no hay, vuelvo a utilizar jerga, el jujuy, ¿no? El gato encerrado, que se emite una factura sin que haya una contraprestación. ¡El gato encerrado! Efectivamente. ¿Y dónde se encuentran estas operaciones? Porque ya las han ubicado, por el monto que no reflejan, digamos, la producción no refleja la tributación. En servicios está la mayor parte de la, digamos, evasión. Están 1.700 millones, sigue comercio, sigue manufactura, construcción es un filón importante, sobre todo porque en construcción, porque como compran mucho y el trabajo es informal, a veces les sobra IGB. Hay empresas, sobre todo por ejemplo al CUR de la construcción, les sobra IGB, por eso que pueden inventar, hubo un expresidente que hizo facturación falsa, no es el caso. Lelio Barareso está todavía prófugo, ¿no? Efectivamente, pero en general los contadores ven que tienen que devolver demasiado IGB y alguna mente perversa puede idear. Pero yo te voy a decir una cosa. Una factura que no es. Si el señor, ¿cómo se llama el superintendente no es correcta. de SUNAT? Averíguame, Quique Bravo Prado, el number 1 de la SUNAT. Digo yo, ¿por qué no comienzan por casa?
¿A qué me refiero? A ver, La ¿cómo así? cantidad de asesorías y consultorías que da el Estado a Son... gente que presta servicios inexistentes. Lo voy a poner claro. Hay cantidad de gente que tiene el asesor 1, asesor 2, asesor 3 y giran recibos de honorarios profesionales en municipios, gobiernos regionales, ministerios. El truco de la asesoría y la consultoría, el famoso copy-paste, es decir... Porque ahora con el tope ya no solo, antes se podía facturar hasta 10.000 soles. Ahora por el famoso copy-paste, algunos consultores del gobierno facturan hasta 30.000 soles. Lo que pasa es que, y sería bueno que Víctor Sigiyama Kobashigawa, ese es ese era. Hay uno Víctor. nuevo que creo que es nacido en Chile o algo de eso. Se ha equivocado Johnny Max. No lo nombraron al nacido en Chile. Tengo el nombre, pero... A ver, pero... Es una señora. Es una señora. Es una Bueno, que el trabajó punto es, en un estudio de abogados, una ¿cómo la tributarista. señora? No tengo nada personal en contra, ni siquiera... No, me es acuerdo su una nombre. persona que ha recorrido el mundo empresarial. El es una punto para persona mí importante. es el siguiente. Bueno, es que Tania Quispe también lo recorrí, hermano, y terminó estando ahí porque era prima de Nadine. A ver, el punto es el siguiente. ¿Cómo en el Estado pueden contratar a gente por servicios honorarios profesionales o dan asesorías grandes y también contratan a ONGs, digamos las cosas claras que es la triangulación perfecta, y no les pide la SUNAT a estos señores, hace cruce de información, el cierre de obra, el cierre del documento que han dado? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que Chacho sea al mejor estilo de Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez. Claudia Suárez. Es la... Digamos que es tipo Gino Costa, que tiene su ONG, ¿no? Seguridad Viva, Lima Nuestra, lo que sea. Ellos Entonces, no pagan espérate, impuestos, ¿no? entonces digamos que es así. Entonces es un consultor que le da servicios honorarios profesionales a 10 municipalidades. ¿Le puede vender a 10 municipalidades el mismo informe? Yo creo que sí, si le cambia el contenido. Eso para la SUNAT es algo bamba, algo falso. No estoy diciendo que Gino Costa lo haya hecho, estoy diciendo que hay ONGs que dan servicios como ONG y consultores que dan servicios como consultoras. Se consiguen 10, 20, 30 municipalidades y facturan 10.000 soles mensuales, se meten 100.000 al mes. No, ahora pueden facturar hasta 30.000 soles. Bueno, y efectivamente, cuando uno da servicios por encima de los 10.000 soles al sector privado, uno tiene efectivamente, así haya dado un servicio de asesoría, digamos, de coyuntura política, hacer un informe. Porque porque la SUNAT a fin de año reclama a la empresa que te ha contratado. Ah, claro. En el caso de las instituciones públicas no sucede esto. Bueno, efectivamente siempre hay que presentar un informe, pero no se sabe si ese informe tendrá la calidad que se ha buscado. Yo he escuchado de gente que le dicen, te quiero contratar, la famosa mermelada de prensa. Te quiero contratar. No te contrato a ti. Pon a la empleada de tu casa, pon a tu sobrino, pon a tu ahijado. Gírame 10.000 soles mensuales y giras y giras y giras. Bueno, y giras. eso no se podría hacer porque cuando uno contrata con el Estado, hay que ver quién lo ha hecho, porque necesita tener el contratante, tener el contratado, tener ciertas calificaciones. Volvemos, hermano, nos queda un minutito. Háblame de Lab Nutrition y Inmobiliaria se lanza al mercado. Vuela que nos queda un minuto más IGB. Bueno, esto siempre hablamos acá de las salsitas de las empresas peruanas que están realizando, esfuerzos para crecer y son grandes ejemplos. Un gran ejemplo es Lab Nutrition. Vendía estas nutriciones, alimentos para la gente que quiere en los gimnasios, proteínas, suplementos. El dueño es el señor Santiago Gamarra, que ahora va a hacer su propia marca y se está lanzando. Él importaba productos de Estados Unidos, de otros mercados, ahora está ingresando al mercado mexicano y al mercado norteamericano. Es un hipernegocio, ¿no? Santiago Gamarra ya puso su marca, va a hacer Lab y seguramente en el año va realmente publicitar las marcas con las que está entrando a estos mercados. ¡Qué buen viento! Es un importador que se convierte en exportador. ¿Qué inmobiliaria se lanza al mercado? 30 segundos. 10 millones de dólares, desarrollador del Pacífico. Mira, ha hecho un espectacular edificio en la calle La Mar y
para los que clase medieros que todavía quieran comprar tu casa de playa en este frío económico, están lanzando un gran proyecto, Kenia. Lo curioso es que el presidente de esta empresa es el señor Carlos Montoya Macedo, con quien crucé espadas en los años 90 por él, que era el jefe de la privatización. Bueno, ahora está en el sector privado, parece que está apostando por el Perú en buena hora. Ha sido muy amable, mi querido Chacho. ¿Me vas a invitar al desayuno o no? Bueno, hay un cafecito, ¿dónde? Acá, Café, en los agachaditos. Tiendecita blanca para que te cueste caro. Pues, No, ese es solo a la altura del doctor Valdivia o de la billetera del doctor Actúe. ¿Qué vamos a hacer? Ha sido usted muy amable.